nos equivocamos mucho. Lo que pasa que hay errores y errores, y hay errores que son mucho más mediáticos y hay otros que pasan totalmente desapercibidos. Los equipos tienen mucho poder y el colectivo, en lugar de dar la cara y de ser el responsable y defender a sus árbitros, pues se queda en una segunda línea, como que mirando para otro lado. Claro que pitas condicionado a lo que los medios puedan decir, a lo que puedan, a lo que te pueda repercutir en tu carrera deportiva. Segunda amarilla a Cristiano Ronaldo, lo cual le tocaba la expulsión igualmente, ¿no? ¿Y has llegado a temer por tu vida? ¿Tú crees que el fútbol está en decadencia? El caso Negreira, ¿qué nos puedes decir del caso Negreira? A partir de ahí, aunque ya dije que bueno, yo ese año no pide más al Real Madrid, pero aún tienes que ir mucho más fino, porque si no ya sabes las consecuencias que hay, ¿no? A José María Enriquez Negreira y a su hijo Javier, porque estaba haciendo unos servicios de coaching en el comité, y evidentemente a sus empresas. Es verdad que los que están mandando no tienen ni idea de VAR porque no han arbitrado con VAR. Y la última pregunta es, si pudieras ser una persona durante un día, ¿quién serías? Hola, buenas. Hoy estamos en un nuevo episodio de ¿Quieres saberlo? Un episodio muy especial ya que tenemos una persona que me da mucho orgullo que esté aquí, Estada Fernández. ¿Qué tal? Hola, buenas. Primero de todo, me gustaría que te presentases, ni que seguramente no hace falta presentación, pero que lo hagas para toda gente que ha entrado en el vídeo y dice, hostia, me suena, pero ¿quién es? ¿Cómo te presentarías? Pues nada, soy Xavi Estrada, hasta hace prácticamente pocos meses árbitro de fútbol de primera división y actualmente concejal del Ayuntamiento de Lleida. Qué bien, qué bueno. Pues quiero que nos remontemos un poco a la infancia de Xavier y que nos cuentes qué te motivó a empezar con el arbitraje. Bueno, más que en la infancia, porque ya me hubiera gustado a mí empezar cuando era un niño, pero no, prácticamente era un adolescente, un adulto. ¿Vale? ¿A qué edad A empezaste? los 20 años empecé. A los 20 años. ¿Y qué es lo que te motivó para empezar? Bueno, pues mira, básicamente yo creo que era de los muchos adolescentes que está estudiando, trabajando al mismo tiempo y que se me presentó la oportunidad de probar, de ser árbitro de fútbol y bueno, la verdad es que no lo dudé, o sea, preferí practicarlo, saber por mí mismo lo que significaba ser árbitro. Qué bien. Mira, yo te tengo que explicar que probé una vez de ser árbitro en un torneo de estos de verano y es muy difícil, ¿eh? Bueno, pues yo creo que es un ejercicio que debería hacer mucha gente. De hecho, los primeros deberían ser los padres, padres y madres de los hijos que juegan o de las hijas que juegan o no juegan, y también los entrenadores, hasta los propios practicantes del deporte, porque es una de las mejores maneras de empatizar, ¿no? con el Claro. árbitro. Sí, 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 sí. Yo hasta este momento que lo probé, siempre tenía la tendencia que tiene mucha gente a la hora de ver el fútbol, de, por fanatismos y tal, siempre echar la culpa al árbitro, que es una cosa que seguro que te has encontrado toda tu vida. Bueno, claro, al final es lo más fácil, ¿no? Echarle las culpas al árbitro es como echarle las culpas a la profe o al profe cuando estás en un centro, ¿no? Una universidad y cuando no apruebas un examen. Claro, sí, 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 sí. Y obviamente que como todos, pues hay errores, pero como digo, todo el mundo comete errores, ¿sabes? Y es una cosa que es lo normal y que en ese momento me cambió el clic y dije, buah, se equivocan muy poco para lo mucho que se podrían equivocar. No, yo creo que nos equivocamos mucho. Lo que pasa que hay errores y errores, y hay errores que son mucho más mediáticos y hay otros que pasan totalmente desapercibidos, en primer lugar porque la gente no se conoce las reglas de juego. Pero también tengo que decir que gracias a los errores, el árbitro y las personas en cualquier ámbito, ¿no? Mejoran, ¿no? Sí. Vale, volvemos un poco otra vez a los inicios, a ese Xavi que has dicho de 20 años. ¿Nos puedes explicar un poco cómo evoluciona tu carrera? Bueno, mira, yo venía de jugar a fútbol sala, de tener varios entrenadores que ahora mismo están situados en la élite del fútbol profesional, desde Ramón Planes, que fue directivo del Barcelona, estuvo en el Getafe y actualmente está en el Betis, ¿Vale? a Toni Seligrat, que también estuvo entrenador.
y pude compaginar afortunadamente las dos cosas, el jugar a fútbol sala, deporte que me sigue motivando hoy en día, aunque no lo practico. ¿No, no juegas No, ya? no, no, ¿Ni yo dije, alguna pachanguilla? no, 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 imposible, no, peor, porque las pachangas son lo peor, es donde te lesionas realmente. Sí, sí. Y más, ya ha pasado la etapa. Y a partir de ahí intenté practicar las dos cosas, ¿no? El ser árbitro y el ser futbolista en este caso, hasta que tuve que decidirme por una, y fue el arbitraje. ¿Y cuándo te tuviste que decir por una? Pues mira, fue los 2 años ya de estar en activo, a los 22, sí, 22, 23 años. Porque de los 20 a los 22, ¿en qué categorías habías estado? Fútbol base, cuando un árbitro empieza, siempre empieza fútbol base. No es el fútbol base que entendemos a día de hoy, del fútbol 7, no existía. Yo cuando entré en el 96, el año 96, no existía el fútbol 7, era todo fútbol 11. Los niños y las niñas no estaban federados hasta prácticamente infantil. Buah. Y es la etapa donde yo empiezo, infantil, posteriormente cadetes y juveniles, y ya 2 años posterior a que entré, ya estaba precisamente pitando amateur, sí. Qué bueno. ¿Y qué fue lo que hizo que escalaras tan rápido en, en tu trayectoria? Bueno, el hecho de poder promocionar de un año al otro, te vienen siguiendo, pues bueno, directivos del propio comité que evalúan tus actuaciones en el terreno de juego, así como, pues bueno, los exámenes y la preparación física que los árbitros tienen en cualquier categoría, también desde que uno se inicia, y eso hace una clasificación que permite, pues bueno, promocionar a los árbitros o descenderlos. Mira, este es un tema de los que quería hablar hoy, que es la formación y preparación que debe tener un árbitro. ¿Me lo puedes explicar, por favor? Bueno, se ha basado, cuando yo entré, como te comentaba antes, en la temporada 96, pues bueno, el arbitraje básicamente era aplicar las reglas de juego, pero el tema físico estaba prácticamente no olvidado, pero no es la preparación física que entendemos hoy en día. Sí, sí, mira, por aquí pondré una comparación de un físico de un árbitro de aquellos tiempos con los de ahora y se ve rápidamente la diferencia abismal que hay. Sí, totalmente. Aparte de que, bueno, antes los árbitros fumaban, no se cuidaban, también lo hacían los jugadores, no es Ya. porque por el mero hecho de ser árbitro, pero sí que hubo un cambio increciendo por lo que respecta básicamente al tema físico y al tema técnico, en el sentido de que la gente cada vez ha estado un poquito más formada. ¿Y esas formaciones cómo se reciben? Bueno, son formaciones que se proliferan desde el propio comité, formaciones que a día de hoy no han cambiado después de 30 años. Es decir, cuando un árbitro empieza hay una formación semanal. Antes era una formación semanal teórica que se ¿Vale? solía hacer los lunes, y unos entrenos físicos. A día de hoy, después de todo el tiempo que ha pasado, seguimos con la misma formación teórica y la misma formación física, sin tener ningún tipo de formación psicológica, metodológica, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que deberíamos implementarlo, no? Bueno, yo creo que tendría que tener un vuelco, no te diré de 360 grados, porque mucha gente dice, hombre, si hacemos un vuelco de 360 grados volvemos al Al mismo mismo sitio, sitio. ¿no? Sí, pero a lo mejor volvemos al mismo sitio con una perspectiva bastante más amplia. Y yo creo que sí, que se necesita un cambio de paradigma total, total. Entiendo, entiendo. Y tú por esto, tú aparte de ser árbitro, no sé si lo sabe la gente, pero eres neuropsicólogo, ¿no? Bueno, a día de hoy ya no soy árbitro desde el 30 de junio, porque me retiré del campo en 2020, luego pasé al cuerpo de VAR. Y sí, una de las cosas que he tenido muy, muy claras precisamente es la formación. O sea, si comparamos la carrera profesional de un jugador a la de un árbitro, probablemente uno de los mayores problemas que tiene un jugador es que olvida esa faceta dual, esa faceta de formativa. Yo creo que el árbitro, nosotros también tenemos mucho tiempo cuando actúas como árbitro profesional, y tenía muy claro que quería formarme. Evidentemente, entre alguna especialidad como la neuropsicología, pues en primer lugar me gradué, entre otras cosas, en psicología, y la verdad es que me fascinó, me sigue fascinando y me especialicé, sí. ¿En dónde te graduaste? Porque igual era raro, ¿no? Por ejemplo, me imagino a algún amigo mío
estudiar psicología y que de repente por la puerta entre una persona como la tuya. Bueno, no, al final somos personas de carne y huesos, o sea que como la gente, ¿no? Cualquier persona, pero yo me diplomé en primer lugar en la Universidad de Lleida con trabajo social. Posteriormente, por motivos de trabajo, trabajaba en la administración, me licencié en Ciencias del Trabajo, ¿Vale? que empecé también en la Universidad de Lleida, pero como ya empezaba a estar en el mundo profesional, hice un cambio a la UOC, a la Universidad Oberta de Cataluña, básicamente por un tema de presencialidad y Claro, poder utilizar el tiempo y disponibilidad, ¿no? Y el graduado en psicología, así como la especialidad, también la terminé en la UOC. muy bien. Y ahora, explícanos a todos qué se viene en tu vida, porque no sé si lo sabe la gente, pero eres concejal de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Lleida. ¿Qué te motivó a dar este paso? Bueno, de hecho ya se me había comentado anteriormente el poder participar de la política local. Como puedes entender, por el ser ciudadano de Lleida y que cuenten contigo, yo creo que es un motivo de orgullo, ¿no? Básicamente, pues bueno, intentar aportar tu experiencia desde el ámbito deportivo, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la educación, que es lo que conozco, y hasta desde el ámbito de la juventud, porque estuve trabajando 10 años como técnico de juventud en la administración. ¿Vale? Y yo creo bueno, evidentemente que motiva, ¿no? Sí, Porque independientemente de que estés en un gobierno, estés en oposición, al final no es más que intentar hacer un servicio público para los ciudadanos de la ciudad donde vives. Y yo creo que eso, vamos, tiene la aportación, la gratificación que te aporta, yo creo que es bestial. sí, sí, te debe de llenar de orgullo. Y por curiosidad, ¿cómo es un día tuyo ahora mismo? ¿Cómo se estructura? Pues de hecho no tiene horario fijo porque claro, dependes de muchas cosas. En primer lugar, que para mí es la más importante, es la cercanía a los ciudadanos, es decir, estar presente en la multitud, afortunadamente, de actos que se hacen en muchísimos ámbitos, tanto deportivos como culturales, como de distintas entidades sociales y que evidentemente conlleva pues el hecho de estar y estar quiero decir no ir a hacerse la foto sino estar, escuchar, hacer una escucha activa de lo que están diciendo, intentar transmitir y aprovechar todas estas inquietudes, demandas y proyectos, ideas que tienen sobre la mesa, pues bueno, tanto como te comentaba, ¿no? Ciudadanos y entidades y transformarlas a través de un mecanismo como es la administración local. Sí, ya he visto que por Instagram estás presente en todos los actos y por los comentarios la gente quede bastante contenta, así que me alegro. Bueno, básicamente, te digo, cuando hago el trabajo, ya siendo árbitro ya era así, me gusta ser una persona muy disciplinada. El hecho de marcarte, aunque no tengas un horario de trabajo fijo, esa flexibilidad te permite intentar estar en muchos sitios. Yo creo que nos debemos a los ciudadanos que nos han votado para hacer una ciudad mucho mejor, para intentar cambiar cosas que recaigan sobre el beneficio ¿no? y el bienestar de las personas. Yo creo que eso es lo más importante. Luego, evidentemente, hay una parte más burocrática, una parte más administrativa que es necesaria, pero que desgraciadamente también, pues bueno, hace que las cosas no fluyan tan rápido como nos gustaría, ¿no? Claro, sí, sí. Has mencionado que eras muy disciplinado tanto en tu faceta actual como en el arbitraje. Volvamos ahí. Nos hemos quedado donde tú tenías 22, 23 años y saltas al fútbol amateur. ¿Qué sigue ahí? Bueno, sigue solitud. Quiero decir, al final un árbitro cuando empieza solo, aunque forma parte de un colectivo. En el terreno de juego estás solo y solo quiero decir que no tienes ni asistentes, ¿no? Vale, Es paradójico porque al final en el mundo del fútbol profesional sí que tienes compañeros, tienes cuarto árbitro, tienes ahora hasta VAR, sí. pero no Que están, también, también hablaremos hablaremos del VAR, del bar. no están presencialmente allí, pero tienes asistentes, te sientes como más arropado, ¿no? Vale. Desgraciadamente, las chicas y los chicos árbitros cuando empiezan, pues se empieza solo y se continúa solo prácticamente hasta que no llegas a una categoría más o menos que podríamos decir nacional. ¿Y tú cuándo llegas a esta categoría nacional? Pues no me gusta hablar de suerte,
porque no creo en la suerte, creo en el trabajo, creo en la perseverancia, creo en el día a día. Pero bueno, me promocioné año a año, o sea, estuve desde ahora la reestructuración de las categorías en Cataluña, bueno, Sí, ha cambiado. cambiaron hace años, pero más o menos para que la gente que nos ve o nos oye entienda un poquito el tema de las distintas categorías, pues bueno, desde que empiezas a llegar al fútbol profesional son prácticamente 9 categorías. Entonces puedo decir que hasta tercera división, pues subí año por categoría. Vale. Y después de tercera división, Eh, ¿cómo sigues? en tercera división tengo una anécdota. ¿Sí? Y es que Cuéntanos. yo y un compañero que estábamos promocionados ese mismo año, o sea, nuestro primer año en tercera división para subir al curso o para ir convocados al curso de talentos para segunda B en Madrid, pues una semana antes nos llamó el que era nuestro presidente en el Comité Catalán, Francesc Casajuana, y Vale. nos comentó que no podíamos ir a la convocatoria porque había un comité territorial que se había quejado y que comentaba de que para acceder a ese curso tenías que haber permanecido 2 años en tercera división, cosa que no era el caso. Bueno, sinceramente no sé si era legal o no, en ese instante pues era bastante más joven, no tenía el conocimiento que tengo ahora de los estatutos, etcétera, etcétera, pero como puedes entender, ostras, es un rollo, ¿no? Que te Sí, estés a ahí ti. preparando y Sí. que justo una semana antes no puedas ir. Y entonces ese año volviste a arbitrar tercera, ¿no? Correcto, ese año vuelvo a pitar tercera y ese segundo año voy al curso de ascenso y subo a segunda B. Muy bien. Y ahora, ¿qué cambios notas? Ya, porque vas ascendiendo. ¿Y qué cambios notas tanto en el trabajo como en tu vida en ese momento? Lo que es a nivel arbitral es como una balanza, a ver si me sé explicar, A ¿vale? ver, Cuando uno empieza, tiene una presión o se ve amenazado porque puede recibir agresiones físicas por parte de los participantes o por parte del público. A medida que vas ascendiendo, esta presión que podría ser una agresión, se va nivelando y padeces más una presión mediática, ¿vale? Y vale. cuando llegas al máximo nivel, no padeces por tu integridad Integridad. física, ¿vale? Pero en cambio sí que hay muchísima presión mediática, que hay que saber manejarla, ¿vale? Eso punto número uno. Después hablaremos también de cómo manejar la presión y de la cualidad que tienen todos los árbitros porque reciben muchísimas presiones, pero sigamos. Ujú. Muy bien, no, y en el mundo laboral o a nivel personal, fuera, ¿no? De lo que es el ámbito arbitral exclusivamente, pues también es una balanza porque yo venía del fútbol territorial, en el cual pues ya tenía un trabajo y bueno, y claro, hay un momento que tienes que decidir, como ya decidí en su día, entre fútbol sala y arbitraje, entre un trabajo y arbitrar. ¿Vale? Y esa balanza no es fácil. En mi caso, yo ya estaba, pues bueno, estaba casado, iba a tener mi primer niño y llevaba varios años trabajando en la administración. Y digo que no era fácil, no por el tema familiar, que también, pero sobre todo porque pasas de tener un contrato laboral, por decirlo de alguna forma, a jugártelo todo a una carta, que es el arbitraje, porque entonces, te hablo de 2009, cuando subí de primera, no teníamos contrato laboral, con lo cual podías estar un Hostia. año en primera división y al siguiente bajar a segunda o irte para casa. Buah. ¿Vale? Con lo cual el riesgo era había un porcentaje de riesgo. Claro, sí, sí. Y en esos momentos, ¿es tu familia la que te arropa para decidir lo que después decides o cómo fue? Bueno, tengo que decir que me he considerado siempre una persona bastante, entre comillas, individualista, en el ¿Vale? sentido, es mi manera de ser. Eso no quita a que no escuche la gente que tiene alrededor, que muchas veces, por no decir siempre, tienen mucha razón y es necesario, ¿vale? Porque te abren un poco la visión, ¿no? Y en este caso precisamente, pues evidentemente fue una cosa de consenso familiar, pero si hay una cosa en la vida que nadie te puede aconsejar es sobre una decisión propia, ¿no? Y más que
escuchar o intentar racionalizar un tema, tienes que escucharte emotivamente por dentro, ¿no? Qué es lo que tu corazón te está pidiendo y qué es lo que realmente te apasiona. Y en ese sentido lo tuve y lo tenía muy claro, vamos. Qué bueno. Y ahora, rebobinando un poco, ¿en qué momento ves o crees que puedes llegar al fútbol profesional? Bueno, si te soy sincero, nunca pensé en llegar a Primera División. Es decir, cuando yo entro al colectivo arbitral, en ningún momento estoy pensando en llegar en Primera División. Mira, lo comentaba antes, estaba estudiando, me servía para pagar mis gastos, mis matrículas, hasta Sí. mi coche, mi primer coche. Pero sí que es cierto que en el momento que llegas ya al mundo semiprofesional, lo que es tercera división y sobre todo el salto a segunda B, pues bueno, te ves bastante más cerca, ¿no? De poder llegar a la élite. Y entonces allí, pues bueno, lo que haces es multiplicar los esfuerzos, ¿no? Pues pasas de entrenar prácticamente 3 días a hacerlo cada día, a empezar a construir tu equipo de trabajo, que quiere decir, pues tener un preparador físico propio, un nutricionista, eh, el hecho de, ¿no? de contar con gente profesional para ayudarte en tu carrera Sí, profesional. invertir en ti. Y invertir en ti mismo, y está muy bien porque comentes lo de invertir, porque es así, es una inversión propia, o sea, nadie te facilita los recursos, sino que los recursos te los facilitas tú mismos, ¿no? Los pagas si necesitas un fisio, si necesitas un preparador físico, etcétera, etcétera. Porque no hay alguna mutua que os cubra a vosotros. El problema, evidentemente, como deportistas hay una mutua. El problema es que, claro, a ver, un equipo cuando está en el ámbito profesional, como puede ser el Barcelona o el Madrid o el Atlético de Madrid, os imagináis, ¿no? Pues en su momento, cuando Messi estaba jugando, Cristiano Ronaldo, cuando se lesiona un jugador ¿no? de esta índole, lo que quiere el club Ya, es es rápido. rápidamente, si puede ser en 12 más que en 24 horas o en 2, tener un diagnóstico, intentar pues que el jugador esté lo antes posible, ¿no? Sí, En nuestro caso eso no sucede ya. y te tenías que buscar la vida, es decir, tirar un poquito de contactos, de gente conocida para hacerte una prueba que te la haría a lo mejor 3 meses después, hacértela el día siguiente, Sí, si vale. tenías la suerte. Sí, sí, Si sí, tenías sí. la suerte, si no tenías esa suerte, pues son 3 meses, te comentaba antes, que no tienes contrato, que no Que no cobrabas, generas, claro. que encima ya no se trata de no cobrar, sino que te tienes que pagar una rehabilitación, un fisio, etcétera, etcétera. Vale. Era un poco como surrealista, ¿no? Muy bien. Estábamos en segunda B y de pronto escalas a segunda. En ese paso supongo que ya empiezas a ver que es más factible llegar a primera división. ¿O cómo lo ves? Sí, sí, en segunda B estoy prácticamente, son 2 años los que permanezco en segunda división B y cuando hago el salto a segunda A, que tengo que decir que tampoco me lo esperaba, siendo mi segundo año, pues bueno, ya notas que esta es una categoría, ¿no? Importante, la antesala de lo que es el fútbol profesional o el fútbol de primera división, más que profesional, porque la segunda ya lo es, y donde hay equipos históricos que habían también permanecido muchos años en primera división, ¿Qué ¿no? equipos había, por ejemplo, en esa temporada donde tú Pues, por asciendes? ejemplo, estaba el Valladolid, estaba el Murcia, estaba Hércules, bueno, estaba Deportivo. Sí, sí. Wow. Ya eran equipos que muchos ya habían permanecido en primera y que posteriormente volverán a subir a primera división. Entonces, una de las cosas que más impacto, por decirlo de alguna forma, recuerdo de ese ascenso es la velocidad del juego, ¿no? O sea, el cambio de ¿Sí? segunda B a segunda A. ¿Notaste una Sí, a diferencia? nivel técnico, táctica y sobre todo de velocidad de juego, sí, sí. La verdad es que es cuando realmente dices, wow, ¿no? Ya eso empieza a cambiar. Imagínate luego el cambio a primera, ¿no? Pues que Y, perdón, una pregunta. En ese momento que ves esos cambios tan técnicos como tácticos como de velocidad, ¿no llegan algunas dudas cuando Xavi se va a dormir de ¿seré capaz de arbitrar un partido como este? bueno, dudas siempre hay, desde los inicios
hasta los compañeros o yo mismo que hemos estado en primera división o a nivel internacional en primer lugar, porque son dudas que no te disipa nadie, son dudas que no tienes ningún apoyo con el cual hablar. Hablo directamente del colectivo, del comité. Ya. Otra cosa es que luego cada uno pues intente lo que comentaba antes, ¿no? Intente pues montar su equipo externo para que pueda tener una pues bueno, más formación o una visión o tenga habilidad para gestionar ese tipo de situaciones que al fin y al cabo es súper necesario. Vamos. Claro, sí, sí. Muy bien, y pasamos a cuando llegas a Primera División. En ese momento, ¿qué sientes? Bueno, pues la verdad es que, hombre, te puedes imaginar, ¿no? De empezar una carrera después de varios años, con la edad de 33 años, subo a Primera División, o sea, 13 después de haber entrado al colectivo arbitral, pues es como, no la culminación, porque parece que llegues y se termine todo, no, 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 llegar está muy bien, es muy difícil, pero es más difícil mantenerse durante los años que he estado, ¿no? ¿Cuántos años has estado para que toda la audiencia lo sepa? 12 años en Primera División. 12 años que se dicen muy rápido. Sí, 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 y pasan muy rápido. Claro, Se dicen y pasan muy rápido, más 2 de VAR a primer nivel, ¿no? Entonces, pues bueno, claro, es una magnífica noticia el hecho de saber que a partir de ahora ya no vas a ver los equipos que has visto hasta el momento por la tele, sino que vas a ser partícipe de ellos siendo árbitro, pues bueno, es que ya. difícilmente explicable. Yo creo que es una vivencia que se necesita eso, ¿no? Vivirlo, vivirlo. Y en ese momento que arbitras a toda esta gente que conoces y que has visto por la televisión, ¿no hay algún tipo de conflicto mental de que tú seguro que dentro de tu cabeza, como nos pasa a todos, pues has creado una imagen de algún jugador o de otro, como que se tira más o que pega más en un partido? ¿Cómo intentas y diferencias lo que tú piensas de lo que está pasando en el juego? Al final es un tema de experiencia, o sea, desde que empiezas hasta que llegas al fútbol profesional, son muchos partidos, son muchos años y hay cosas que se gestionan de una forma muy distinta. Pongo un ejemplo, ¿vale? Si tú has sido o has intentado ser árbitro, Sí, sabes bueno, perfectamente de qué te hablo, ¿no? sí, sí, en dos partidos de un Bueno, torneo, suficiente, suficiente, porque al final cuando estás en esos 2 primeros partidos de un torneo, cuando estás dentro de lo que es el campo, probablemente te fijes más de lo externo, ¿no? De lo que te dicen desde fuera, de las indicaciones que dicen o el entrenador, o el propio jugador, o los padres, que no de aplicar las propias reglas de juego. A medida que vas subiendo, relativizas mucho todo el ruido exterior, ¿no? Hasta del público, aunque estés en un Camp Nou o en un Bernabéu, es igual. Y lo gestionas de tal forma que sabes que allí el que manda, entre comillas, eres tú, Sí. que tú tienes que hacer tu gestión, que eres un profesional, que estás trabajando, es tu trabajo y que tienes que hacerlo de la mejor manera posible, intentando minimizar el error, ¿vale? Y a partir de ahí, cuando uno logra gestionar eso y hacer ese clic, es cuando realmente yo creo que disfrutas del arbitraje, porque sabes perfectamente fluir en lo que es el evento del juego. Entiendo, entiendo. Y en primera división, ¿cuáles son los equipos que pueden ser más difícil de arbitrar? Bueno, tendríamos que discernir de los equipos que arrastran mediáticamente masas, ¿vale? Porque al final es obvio que hay una presión añadida, que es la que comentábamos al principio, ¿no? Esa presión mediática que también hay que saber gestionarla el día a día, porque no nos engañemos, en el mundo donde vivimos, pues no sé si la mitad o no, pero unos son del Barça y los otros son del Madrid, Sí. y que no se me enfaden los del Atlético de Madrid, ¿vale? Pero en menor proporción son de otros equipos, ¿vale? Y eso hace pues, que el día a día se hable de fútbol, de jugadas y de polémica. Y eso te lo decía, ahora no sé por qué te lo estaba, No, te lo porque te estaba he preguntado comentando. que si había algún equipo que fuese más difícil Ah, de... correcto. Pues bueno, los mediáticos ya son de por sí difíciles porque sabes que hay esa carga, ¿no? Pero luego es importante tener en cuenta el momento en el que coges a ese equipo. No es lo mismo Vale. principio de temporada, final de temporada, que se están jugando un título, que se están jugando el descenso, que es lo peor,
porque hay muchos más nervios, porque hay muchos jugadores que si no se mantienen en la categoría se van a ir, o probablemente el entrenador lo echen, etcétera, etcétera, y que evidentemente hay una afición detrás, hay una ciudad detrás, y que genera mucho negocio y que hay ¿no? un interés económico bastante grande. Y aunque la segunda A está muy bien, evidentemente la primera división es la primera división. Claro. ¿Y qué partido recuerdas tú que antes de ese encuentro pensases, hostia, hoy lo tengo que hacer muy, muy bien, siempre lo hago muy, muy bien, pero tengo que rozarlo porque si no se me va a complicar? Bueno, yo creo que lo piensas siempre, ¿no? Que al final tienes que intentar estar bien y te mentalizas para ello y visualizas y, bueno, y utilizas varias técnicas, pero sí que es cierto que al final cuando tú haces yo por ser catalán no he podido pitar, por ejemplo, al Barcelona o al Español o al Girona, ¿no? En Primera División, Sí. pero claro, he pitado un derbi, bueno, uno no, dos o tres derbis sevillanos, cuatro o cinco derbis madrileños, y entonces, claro, eh, forma parte del ser humano, ¿no? Nos preocupamos, pues bueno, por todo lo que conlleva ese tipo de partidos y saber que es un partido retransmitido, que probablemente lo van a ver no sé cuántos miles Miles de de personas. millones Sí, de, sí, sí. de personas en todo el mundo, pues claro, si te quedas con eso, a lo mejor la gente no saldría ni al terreno de juego, ¿no? A arbitrar. Entonces, eso que te comentaba antes, hay que relativizar, ¿no? Yo entiendo que ahora mismo cojo a alguien de los que nos puede escuchar y tal, y lo colocamos en un terreno de juego con 80 o 90 mil personas, Y se me haría bueno, a encima. lo mejor no sabe por dónde empezar, ¿no? Por contrapartida, para mí era como un subidón de adrenalina, ¿no? De decir, bueno, es tu momento, ¿no? Ahora vamos a disfrutarlo. Y la verdad es que ya te digo, es que ¿no? No sé cómo explicarlo, ese sentimiento, ¿no? Sí, Esas esa ganas de chispita. empezar, sí, sí, sí. Y hemos hablado de derbis y tal. ¿Cuál es el estadio que más te ha impresionado? Hay varios, pero probablemente, bueno, hay varios porque cada uno tiene unas connotaciones distintas, unas circunstancias distintas. Probablemente me quedo Escocia, Glasgow, Celtic de Glasgow, por el estadio, por la afición, por la manera que tienen de vivir el fútbol, de animar al equipo aunque esté perdiendo, del respeto, que a veces es difícil porque no deja de ser un deporte donde hay mucha emoción, ¿no? Sí. eh, Efervescente y la verdad es que probablemente sea de los campos que mejor recuerdo tengo en ese sentido, sí. Mira, no me esperaba esta respuesta, pero Bueno, ¿sabes qué pasa? Que el Bernabéu o el Camp Nou, que cuando he pitado en algún camper, es más cuando hago el ejemplo, ¿no? De cuando vas a la ópera, ¿no? Al final, aunque son estadios bastante llenos, la gente no anima tanto yo durante, pienso igual que tú, ¿eh? durante los 90 minutos. Es más, animan cuando hay un gol, ¿no? Sí. Pero hay campos bastante más pequeños, como puede ser Sada, Pamplona. No recuerdo la capacidad, pero igual son 15.000 espectadores. ¿El Sadar fue donde te retiraste? ¿O No, o el no. último partido donde era Osasuna? Mi último, mi último partido no, fue en un Levante Cádiz. Ah, esto. Fue Un un Levante Levante Cádiz. Cádiz, Sí, sí, sí. sí, 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 fue un Levante Cádiz. Muy Aparte bonito. fue bonito porque también, bueno, se retiraba Gustavo, un jugador del Cádiz. Aparte porque de forma espontánea los equipos reconocieron, pues bueno, toda una trayectoria arbitral. Y la verdad es que, bueno, a mí me emocionó personalmente, ya no solo por el mero hecho de ser, ¿no? el punto y final a tu carrera deportiva en el terreno del juego, sino también por cómo lo recibió, pues ya te digo, los equipos y la propia afición, teniendo en cuenta además que veníamos de una época de COVID, de pandemia, y era de los pocos estadios que afortunadamente podía haber, o de las pocas comunidades autónomas donde podía haber gente en el estadio y me pude despedir. Pues yo creo que como cualquier árbitro quiere, que Sí, es sí. en el campo donde tú quieres, eh, con la familia alrededor y con grandes amigos en el terreno de juego. Y digo como cualquier árbitro porque no todos los árbitros han tenido la oportunidad de retirarse de esta forma, Pues qué orgullo y... desgraciadamente. Ya, qué orgullo y satisfacción debe ser para ti, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo creo que en la vida es importante el hecho de cerrar las etapas, ¿no? Y saber
cuando se termina una etapa empieza otra cosa, otra fase y es importante hacer ese duelo, ¿no? Sí. ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que fue que tú te retiraras como Bueno, árbitro en el campo? bueno, es buena pregunta. De hecho, esa temporada se retiró la limitación de edad. Estábamos Carlos del Cerro y yo, porque somos de la misma promoción, con los mismos años, y estaba Mateu Laoz, que es un año más joven, ¿vale? Entonces, a mí meses antes de retirarme, se me invita a retirarme con la excusa de que, como no voy a acceder a ningún tipo de acontecimiento internacional, como puede ser una Eurocopa o un Mundial, pues que voy a terminar mi carrera deportiva pues a final de liga, ¿no? Vale. Posteriormente te das cuenta que yo no tuve ningún acontecimiento posterior a nivel internacional, pero tampoco lo tuvo Carlos del Cerro, ¿vale? Entonces, no estoy Eso te diciendo... chirrió un poco, ¿no? No, bueno, no estoy diciendo con eso que tal, ¿no? Pero bueno, no deja de ser casual de que en esa competición no fue él, sino Toño Mateo, ¿no? Entonces, bueno, indistintamente de una cosa o de las otras, que desgraciadamente son los liderazgos que tenemos hoy en día, no solo en temas deportivos, sino en instituciones. Disculpa que me está sonando. Ah, Básicamente esto, ¿no? Bueno, meses antes de finalizar mi último encuentro en Levante, a mí ya me advierten de que no proseguiré en el terreno de juego. Por cierto, un año que pité la final de la Copa del Rey, ¿no? Aún, pues bueno, es como ya, no entendemos que te demos la Copa y luego te finiquitemos a final de junio, ¿no? sí. Pero bueno, yo durante esos meses tuve la oportunidad de lo que te comentaba antes, ¿no? De hacerme la idea, de hacer ese duelo y saber y vivir ese partido no con rencor, no al revés, sino de vivirlo a lo grande, de vivir al 1000% con la gente que me rodeó, que son grandes amigos y amigas y toda la familia, y con eso la verdad es que es lo que me llevé para siempre, ¿no? Sí, sí. Eso te lo quería preguntar también, ¿qué es lo más bueno que ahora en perspectiva ves de tu carrera? El haber estado en primera y ser el primer árbitro en llevar un asistente chica en primera ¿Fuiste el división. primero? Sí, Guadalupe Porras subía a la promocional de segunda división. No nos conocíamos personalmente, aunque habíamos coincidido evidentemente en alguna concentración arbitral. Y yo era consciente de que uno de mis asistentes se retiraba ese año, con lo cual tenía que contar con un asistente el ¿Eres tú siguiente. el que eliges a tus asistentes o cómo funciona? Bueno, cuando uno es internacional, un asistente tiene que ser internacional y el otro es nacional, ¿vale? Vale. Normalmente, pues bueno, los equipos, vamos a decir que hay como un poco de flexibilidad que no es tal, ¿vale? Porque al final, cuando los equipos están formados, difícilmente Ya, le vas a coger un asistente de otro equipo, ¿no? sí. Entonces, tienes que contar con los asistentes que han quedado un poquito sueltos o los que promueven de segunda división, ¿no? En este caso no lo dudé. Ya, pues bueno, sonaba que Guadalupe Porras iba a promocionar, me puse en contacto y no dudé en llevarla conmigo. Qué bien, qué bien. Pues también otro orgullo para tu carrera. Sí, desde luego, correcto. De hecho, la lástima es que una vez porque Guadalupe Porras también, bueno, sigue siendo asistente internacional y espero que por muchos años, porque es una gran árbitra, pero hay que decir que también me la vetaron, ¿no? ¿Ah, Cuando, sí? cuando estuve en Europa, en los partidos internacionales, a partir los partidos internacionales, los que seguís la Champions y la Europa League, antes de la fase de grupos hay unas previas, Sí, ¿no? unas previas que, no sé si sabes, aquí en este podcast llevamos a Ginny Soldevila, que Ajá. jugó en el Sí, correcto, Interescaldes y correcto. Sí, jugó la está en Champions League. Mollerusa, sí, 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 sí. de hecho marcó en Correcto. la Champions League también. Pues bueno, la verdad es de que me dejaron llevármela ese primer año en lo que son los partidos previos, pero en la fase de grupos no permitieron que colaborase, ¿no? Los que promueven tanto el feminismo. Buah. ¿Y cómo te sentó a ti?
Bueno, al final, todo esto. ¿cómo te sentiría a ti el hecho de tener un equipo y que no te dejen que formen parte de ello, ¿no? O sea, que al final que te decidan por ti quién puede y quién no puede estar en tu equipo. Claro. Bueno, vamos a ir a otro punto que antes hemos hablado un poco por encima, pero quiero hablar de la presión que lleva a ser árbitro y qué consejo le podrías dar a todos estos árbitros que están como tú empezaste y que algún día les gustaría llegar a donde tú has llegado o al menos al máximo de sus posibilidades. Venga, vamos por partes. Consejos, no soy consejero, no me gusta dar consejos. ¿Por qué? Porque al final Xavi Estrada hay uno para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Y entonces yo creo que cada uno tiene que ser cada uno. Entonces hay que experimentar las situaciones y no hay dos situaciones iguales. Todas las situaciones son distintas. Lo importante es tener mente abierta, ¿vale? Y reflexionar sobre las situaciones que nos van pasando a lo largo de nuestra vida deportiva o de nuestra vida personal y no verlo como algo cuando tenemos no sé, algún problema o una situación desagradable o que entendemos que es negativa, no verla como tal, sino intentar relativizar el máximo y sacar la parte más positiva. Es decir, qué es lo que nos permite construir a partir de lo que acabamos de vivir, ¿no? Porque nos podemos quedar en bucle, si quieres, pues una semana, dos, tres, Claro. meses y años, ¿no? Y hasta tener una depresión. Sí, sí. Pero lo importante es intentar que eso que hemos vivido nos sirva para cargar nuestra mochila y para que cuando nos vuelva a suceder, porque probablemente nos vuelva a suceder de otra forma, enmascarado de otra manera, tengamos la capacidad de gestionarlo de una manera bastante más suave emocionalmente hablando, ¿vale? Sí. Y eso es lo que te hace crecer, no solo como árbitro, sino como persona, porque recordemos que es imposible disociar una cosa de la otra, y cuando dejas de ser árbitro, que estás en tu casa, que estás en la universidad, que estás en la política, que estás donde estés, Sí. pues son habilidades, son aptitudes que tú puedes llevar contigo mismo, ¿vale? Y que te ayudan a desarrollarte en tu ámbito. Y pongo muchas veces el ejemplo, no tanto el arbitral, pero sí el de los jugadores, ¿no? de fútbol base, ¿no? Cuando lanzan un penalti. Cuando lanzan un penalti, que normalmente suele lanzarlo el que lanza mejor los penaltis, no deja de ser una persona que al final también padece. Y si hablamos de niños de 11, 12 o 13 años, les recae una presión, ¿no? Por el mero hecho de marcar, de ganar ese partido, el campeonato, yo qué sé, lo Sí, que sí. pasa por esas cabezas, Sí, ¿no? sí. Pero todas esas circunstancias no son distintas de las que ese chico o esa chica está viviendo en el aula de un centro escolar o de la universidad cuando la tutora o el tutor les dice que tienen que exponer un tema público a sus compañeros, ¿vale? El hecho de la ansiedad, el hecho de podré o no podré, el hecho de me habrán entendido, lo habré hecho bien, la confianza, todas estas aptitudes las trabajas indistintamente en un sitio o en otro, ¿no? Entonces, lo jodido, y permíteme la expresión, No, no, permitida. es de que no se ayude, ¿vale? En el ámbito deportivo, por supuesto, también en el educativo, ¿no? De que no se ayude a gestionar esas cosas que son necesarias para que el deportista como tal pueda crecer y pueda entender y pueda sacar lo mejor, su mejor versión como deportista, ¿no? El hecho de manejar todas estas circunstancias. Porque ganar y las cosas buenas nos gusta a todos. Sí, Pero desgraciadamente de lo bueno aprendemos poco o nada. total. Porque no hacemos la reflexión. ¿Para qué voy a hacer una reflexión de una cosa que ya he conseguido? Los seres humanos, aparte, somos, ¿no? del mínimo esfuerzo. O sea, ¿para qué? Sí, sí. Si ya lo tengo hecho, ¿no? Y en cambio, de las cosas, de los infortunios, de los obstáculos, de las montañitas y tal, pues tenemos que aprender y mucho. Esas montañitas que tú dices, ¿ha habido algún momento durante tu carrera Sí, que lo claro has que sí. pasado realmente mal? Sí, claro que sí. Hace poco ya hice públicamente, por ejemplo, que cuando yo expulso a Cristiano Ronaldo, que es un... Primero que la gente tiene que entender que cuando llegas al mundo profesional es como pilotar un Fórmula 1, ¿no? O sea, cuando uno empieza, pues podemos decir que vas con el carro, con la Con un bicicleta, kart, la sí, bicicleta sí. a pedales.
Pero cuando estás a primer nivel, sabes que cualquier error se magnifica y sabes que un error muy grave te puede apartar de tu carrera deportiva, ¿no? Yo no lo digo porque eso fuera un error, no fue un error expulsarlo, yo creo que está bien expulsado y hasta con roja directa, ¿vale? ¿Puedes explicar cómo fue la jugada para todos? Bueno, Que pondremos el vídeo. esos 2009, Real Madrid-Almería, todos tenéis en mente de que Cristiano Ronaldo ficha por el Madrid viniendo del Manchester United. ¿Os acordáis que se celebraba los goles sacándose la camiseta para, ¿no?, mostrar los abdominales, etcétera, etcétera? Sí. Y en ese partido, que fue un partido muy disputado, Cristiano marca un gol, se quita la camiseta y le amonestó. Y posteriormente, con el jugador de la Almería, Ortiz, hay pues bueno, un rifirrafe, uno le suelta un manotazo y Cristiano le suelta la patada. Yo, sinceramente, no veo la jugada, porque no la veo nítida, porque cuando sueltan el balón es cuando uno le da al otro. Podía haber expulsado a los dos jugadores y al final optó por sacar la segunda amarilla a Cristiano Ronaldo, lo cual le tocaba la expulsión igualmente, ¿no? A partir de ahí, aunque ya dije que bueno, yo ese año no pide más al Real Madrid, mediáticamente... Para que veamos cómo es todo, ¿sabes? Bueno, pues es lo que es, Sí. es lo que es y actualmente sigue pasando. O sea, los equipos tienen mucho poder y el colectivo, en lugar de dar la cara y de salir el responsable y defender a sus árbitros, pues se queda en una segunda línea como que mirando para otro lado porque tampoco le interesa que los clubes se pongan en contra porque al final es el responsable, ¿no? Yo creo que eso no ayuda a que los árbitros se sientan arropados, correcto, ¿no? Y al final, oye, equivocaciones nos equivocamos todos, los árbitros los primeros, y oye, pues si te equivocas, ahora bien, si te equivocas y encima te enneveran o te sancionan y no pitas más ese equipo, pues no están haciendo nada más que precisamente favorecer a las críticas de ese equipo en particular, ¿no? Sí. Bueno, fue un caso bastante mediático, por lo que te comentaba, porque aparte era su primera expulsión, aunque no directa. Posteriormente recuerdo otro partido contra el Málaga, creo que en el mismo Bernabéu, con Pérez Lasa de árbitro, que también lo expulsó, y bueno, ha tenido varias, ¿no?, en su carrera deportiva. Pero sí que lo padeces, pues bueno, más directamente, claro. Pensad una cosa, que cuando estás pitando en fútbol territorial, aparte de los seguidores del equipo del pueblo, de la ciudad donde pitas, ¿no?, y del visitante, prácticamente nadie se entera, ¿no? A nivel profesional hay teles, hay redes sociales, etcétera, etcétera, y todo se magnifica bastante más. Y estábamos hablando de que ese fue tu peor momento. ¿Qué consecuencias tuvo en tu día a día? Ese año que no pitas al Real Madrid a causa... ¿Todos los otros partidos te ves condicionado por ese...? Bueno, de hecho, bueno, aquí hay dos partes. La primera parte es que lo notas desde el primer momento. O sea, el viaje de vuelta, de hecho, cuando hay situaciones tan mediáticas, gente que a lo mejor no te llama nunca, te llaman, los medios de comunicación los primeros para interesarse por cómo ha ido todo, cómo lo he visto, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, pues gente, ¿no? Gente que algunos se alegrarán y otros no. Otros se interesarán por ti, otros no se interesarán y ya se alegran de que ha sucedido, ¿no? Es lo que tenemos en nuestra sociedad, ¿vale? Pero sí que es cierto que durante 2 o 3 días tuve una barbaridad de llamadas. Entonces, bueno, pues en mi lugar me desinhibí, ¿no? O sea, apagué el teléfono, desconecté e intenté gestionar pues lo que estaba pasando, ¿no? Y al final reflexionabas un poquito y pensaba, bueno, has tomado una decisión que es correcta porque al final el jugador está fuera, ¿no? Y parece que eres el culpable de una decisión cuando es al contrario, ¿no? Y cómo de alguna forma se viraliza un tema y te ponen el foco cuando el foco no tenía que estar en el árbitro, ¿no? Como muchas otras ocasiones ha pasado. Bueno, fue una experiencia que en ese momento pues probablemente no la vives de una forma muy distinta como la veo después de los años, pero que gracias a ello yo, por supuesto, que son situaciones que te hacen mejor árbitro en el terreno de juego. A partir de esa temporada, ¿cuándo tardas a volver a pitar al Madrid? Pité la siguiente temporada. Claro, estamos hablando que este partido, si no mal recuerdo, era un 3 de diciembre
Hostia. ¿vale? Entonces pasó Entonces tiempo. pasan muchos meses. ¿Qué es lo que conlleva? Pues al final, ¿no? Es como todo. Si tú tienes una gratificación delante de, ¿no? Delante de una cosa que tú haces, pues bueno, dices, bueno, pues si yo tengo una gratificación, una recompensa por lo que hago, pues está bien que, bueno, pues te motiva. Sí, El hecho te de que sube la hagan, autoestima. correcto, el hecho de que te hagan lo contrario y decir, ostras, yo creo que no me he equivocado, pero me han hecho ver como que me he equivocado y encima ya no me designan más partidos. Claro, el siguiente partido que te designan ese equipo, dices, ostras, normalmente ya tienes que hilar muy fino, pero aún tienes que hilar mucho más fino, porque si no ya sabes las consecuencias que hay, ¿no? Y entonces, claro, es meter una presión añadida al árbitro brutal, brutal, porque al final pitas condicionado. Claro, claro que pitas condicionado. Pitas condicionado a lo que los medios puedan decir, a lo que puedan, a lo que te pueda repercutir en tu carrera deportiva, pero es que es lógico, es que no somos robots, es que somos Claro, personas. es que nos pasaría a todos, es que es normal. Si tú ves que después de una decisión que aún que tú pienses que es buena, lleva toda la repercusión que lleva, imagínate si de verdad cometes un error que puede pasar. Bueno, es lo que te comentaba antes de los liderazgos, ¿no? Muchas veces el liderazgo, el liderazgo real de contar con los árbitros y el explicar las cosas como responsable, ¿eh? El como responsable de un colectivo, el explicar las cosas, el dar un paso al frente y arropar a tus árbitros, hace que, ostras, que los árbitros, aparte de crear cohesión de grupo, que se sientan empoderados a la hora de, ¿no? de arbitrar partidos y que vayan con esta confianza. Actuar de forma distinta o opuesta a la que explico, que no es liderar, será otra cosa, pero no es liderar, está muy lejos de liderar, es precisamente dejarlos en intemperie, ¿no? A mí no me importan, lo que me importa es mi cargo y es mi silla y es mi responsabilidad como presidente, pero no me importan los árbitros. ¿Crees que en todos estos sitios de los altos cargos del arbitraje pasa esto? Yo creo que, y lo he reiterado por activa, por pasiva, y dentro del colectivo, cuando estaba en activo también se ha hablado, es que el colectivo arbitral tendría que ser un colectivo totalmente independiente. No puede ser independiente cuando quien te está pagando forma parte de la organización de la propia competición, bueno, en este caso de los árbitros. Esto es las bases de cualquier fundamento y es necesario básicamente para que sea realmente profesional. O sea, para que tengas gente totalmente preparada que cuando la inviten, entre comillas, la designen para un partido, venga de un organismo independiente de la federación, independientemente de la liga. Muy bien, ahora vamos a pasar a un tema un poco más con controversia que está en la actualidad y es el caso Negreira. ¿Qué nos puedes decir del caso Negreira? Pues mira, el caso Negreira os diré dos cosas. En primer lugar, como ya sabéis que públicamente ¿no? hay un proceso judicial, no voy a hablar del tema en público, lo único que voy a decir es que se presenta una querella que algunos intentaron, ¿no? o confundir más que otra cosa el hecho de que pudiera progresar la querella que se acepta, pues bueno, varios días o prácticamente 2 semanas después de que explote el caso, un 15 de febrero, si no recuerdo mal, ¿no? Y lo que sí me gustaría reiterar es que esa querella va única y exclusivamente dirigida al que había sido ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, y a su hijo Javier, porque estaba haciendo unos servicios de coaching en el comité y evidentemente a sus empresas, tanto de uno como del otro. En ningún lugar, como en algún medio, ¿no? Sí, Salió ni contra el Barcelona ni contra algún club en particular. Pero básicamente porque, claro, la gente tiene que entender que desde que yo inicio mi andadura arbitral en el 96, esta persona ya forma parte claro. de la vicepresidencia del Comité Técnico de Árbitros. Es decir, que desde el 96 hasta que prácticamente en 2018 que hay un cambio, él está, ¿no? Y es lo que
te indigna que puedan suceder cosas de este tipo. Muy bien, pues pasamos al siguiente tema. No tocamos más para no perjudicar en nada. Y vamos un poco al desarrollo personal que deben de tener los árbitros, que lo hemos tocado bastante hoy. Pero, ¿qué crees que debe de tener una persona para ser un buen árbitro o árbitra? Lo que tiene, ya te digo, no soy mucho de consejos, pero te diré lo que yo creo, porque al final ya no es el mero hecho de ser árbitro, sino el mero hecho de hacer una cosa que te gusta, ¿vale? Lo primero es la pasión. La pasión es la motivación intrínseca, la que te nace de dentro para hacer una cosa. Y eso se ve muy rápidamente. O sea, el trabajador que se levanta por la mañana, le suena al despertador y le pega una patada al despertador porque sabe que tiene que ir a la oficina o a cualquier otro sitio, ¿vale? Ese precisamente no sería el ejemplo de estar apasionado por lo que haces, ¿vale? Pues imagínate tener que ir a las 9, tener que fichar y en el mejor de los casos fichar hasta las 3 o las 4, pero hay gente que igual hace 12, 14, no sé cuántas horas, ¿vale? Sí, sí. Punto número 1. Punto número 2, lo contrario. Y fíjate que en el mundo del arbitraje no tienes una planificación horaria, ¿no? De levantarte a las 9, a las 8 y tal, pero probablemente, si es tu pasión, acabas invirtiendo muchísimas horas, muchísimo trabajo, muchísimos, no me gusta decir sacrificios, porque cuando haces una cosa que te gusta no es un sacrificio, ¿vale? Pero sí que es verdad que no te paras a pensar las horas que inviertes, porque las inviertes precisamente por eso, porque te apasiona y te motiva y te autorrealizas y o sea, estás gozando. Claro. Estás gozando. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que al final cada persona tiene que intentar encontrar qué es lo que le resuena por dentro. Dile arbitraje, dile, yo qué sé, ser abogado, ser maestro o maestra, ser futbolista, ser lo que sea. Y luego, las circunstancias de la vida harán que estés en un sitio o en otro, pero tú no puedes, si realmente te apasiona el arbitraje, no dejarás el arbitraje por no llegar a la primera división. Entonces, ¿crees que no te apasiona? ¿Vale? Otra cosa es que lo tengas que compaginar con otras cosas, pues porque evidentemente todos tenemos gastos y tenemos que vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo para mí esa es la base. Teniendo eso, prácticamente todo lo demás estarás expuesto o lo vivirás de una forma que estarás ya predispuesto a que pasen y puedas aceptar lo que está pasando. Quiero decir, si tienes una agresión, pues, hombre, te va a joder, claro, te va a molestar y te va a indignar y no tendría que pasar, ni ahora ni nunca, ¿vale? Pero, bueno, pues intentarás buscar el mecanismo con el cual, a ver, luchar para que no pase, pero sobre Pero todo sacar la parte buena. para que nada te aparte del camino que tú quieres marcarte, ¿no? Eso es, sacarle esa parte más positiva. Podría poner multitud de ejemplos. Pero esa es la clave. Luego la clave es el entender que las cosas en la vida no son nada fáciles y que tenemos que caer muchas veces y cuando antes asumamos esto, antes asumiremos que cuando has caído tienes que levantarte y tienes que seguir. Y aunque parezca no, parezca paradójico, es que es así. Es que es así. Entonces, porque si no, es una carrera, ¿no? De fondo. La gente va cayendo, va parando, ¿no? Pero ¿quién llega al final? El que ha sido capaz de mantenerse, aunque a lo mejor no ha seguido un ritmo constante, pero se ha mantenido y ha podido llegar hasta el final. ¿Tú te consideras esta persona que ha llegado hasta el final? Bueno, yo es que soy muy tozudo, entonces, aparte de disciplinado y tal, cuando he tenido muy clara alguna cosa, muy clara, pues he ido hasta el final. Sí. ¿Crees que es muy importante tener un propósito? Porque antes nos estabas explicando todo y la palabra que se me venía a la mente es propósito, cuando decías vocación, cuando decías todo, y ponerle unos objetivos para ir cumpliendo y así progresar en la vida. Bueno, planificar está muy bien y ponerse unos objetivos también, pero la parte racional muchas veces se nos la come la parte emocional y hay muchas veces que la propia situación pues hace que te sobrepase te sobrepase emocionalmente a todo lo que habías planificado, ¿no? Y hay que tener plan B y plan C
y plan D, si hace falta, por no Sí, decir sí. más, ¿no? No, sí, sí. Sí, porque al final el problema, lo que genera más estrés a una persona es la incertidumbre, ¿vale? El no saber qué va a pasar, el no controlar la situación. Y hay que saber vivir precisamente con eso, sabiendo que hay momentos que no puedes controlar las cosas, pero eso no quiere decir que te vayas abajo o que te descontroles o que... No, tranquilidad. Que sé que es fácil decirlo, es más difícil, pero hay que saber gestionar esos momentos. Son los que a nivel profesional te hacen mejor de tus compañeros, ¿vale? Esos pequeños detalles por esa gestión. Sí, sí. Pues me ha parecido que lo que has hablado es muy bueno y una reflexión que seguro que ha hecho pensar a mucha gente escuchando y viendo este podcast, que aprovecho para que pulséis en el botón de suscribir y también sigáis a las redes de... Bueno, si quieres Perfecto. promocionar. Bueno, nada, quien quiera seguirme en las redes, allí estamos. Yo creo que las redes son necesarias porque hacen visibles, pues, por ejemplo, podcasts como este, pero hay gente que tiene muchas cosas importantes a explicar y que tengan su espacio y que no sea un espacio tan reglado, tan oficializado, ¿no? Que a Sí, veces, sí. pues bueno, o manipulado, ¿no? Y a veces tener este espacio como bastante más libre yo creo que es Sí, necesario. sí, las redes son un sinónimo de libertad hasta cierto punto porque ahora ya se comienzan a ver más regulaciones, pero es esa capacidad para explicarle al mundo entero Bueno, qué es lo que tienes. también es verdad que hay que hacerlo desde el respeto, ¿vale? Y que también es cierto que hay bueno, redes y redes Sí, y que algunas veces se utilizan las redes precisamente para transmitir ¿no? un mensaje de odio sí. o de violencia verbal hacia la persona que emite ¿no? Sí, un comunicado o simplemente un tweet que yo creo que tendría que estar penalizado. Yo creo que de hecho la gente tendría que identificarse. Eso también lo creo yo, porque es que estoy seguro de que el 90% de los comentarios que se ponen no se pondrían. Si tienes que enseñar tu carita y no... Bueno, ya que he sacado el tema de las redes y así te cuento anécdotas, no son muy agradables, pero forman parte también de esa gestión que comentábamos antes, a través de las redes y precisamente bajo perfiles anónimos, pues evidentemente yo he recibido en mi carrera arbitral y no arbitral, pues bueno, muchos amenazas de todo tipo. ¿Has recibido amenazas de muerte? Sí, sí, sí. Mías y de mi familia y mis hijos, sí, sí, sí. ¿Y cómo has actuado en estos Pues casos? es lo que te comentaba. En estos casos automáticamente pues, me he puesto en contacto con los cuerpos de seguridad y a partir de ahí lo he tirado para adelante. ¿Por qué? Porque muchas veces desde un perfil anónimo se creen que son impunes, ¿no? A decir y hacer cualquier cosa. Y la gente no es impune. O sea, tiene que haber unas limitaciones y hay que haber un respeto. Yo entiendo que la gente no pueda compartir tu opinión, solo faltaría, ¿no? Pero de aquí a insultar, amenazar, a atemorizar, bueno, hay un salto y bastante importante. Y no sé bien a qué se debe, ¿no? Si una falta de educación, si una falta de objetivos en la vida, si es un conjunto de todo lo que se vive a nivel social, ¿no? De frustración, no sé, probablemente hay muchas circunstancias, ¿vale? Pero evidentemente, si no ponemos límite a este tipo de actos, la gente se ve con la capacidad de volverlo a hacer y hacer y agrandar la barbaridad, ¿no? que suele ir. Y por eso opté por cortar de raíz cualquier situación de este tipo. ¿Y has llegado a temer por tu vida? A temer por mi vida, bueno, he llegado a preocuparme en el sentido de que nunca sabes quién está detrás de quien manda un mensaje. Claro, puede ser desde una persona que lo hace como un acto, ¿no? de cachondeo a una persona que a lo mejor no está mentalmente bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues dejamos por aquí esta parte que la verdad que es muy bonita de explicar y que así podemos ver pues un poco más de la persona que hay detrás del árbitro tan famoso, Estrada Fernández. Y vamos un poco a las curiosidades del fútbol. ¿Qué nos podrías explicar que te sorprendieran más o que en ese momento dijeras, ah, mira, esto no me lo esperaba, o este jugador es muy majo con los árbitros, o este es un pesado?
¿Qué podrías contarnos? Bueno, pues probablemente de las cosas que así más visibles es que cuando estás en el terreno de juego y luego te ves, ¿no? Te has grabado el partido y te ves a posteriori, dices, este no es el partido que yo he arbitrado en el campo, porque muchas de los comentarios de los jugadores, de cómo se vive a nivel de lo pesados que son algunos y tal, eso desde fuera no se ve, con lo cual dices, ostras, qué arte que tienen algunos jugadores para protestarte y que ni se vea desde fuera, ¿no? En la pantalla. Y la otra, pues bueno, pues precisamente eso, ¿no? El hecho de hacer este cambio de visión, de tener que escenificar mucho tus decisiones en el terreno de juego, ¿no? Vale, sí, para Sí, que el que está viendo el partido te pueda entender. sí, correcto. Es decir, otro ejemplo, ¿no? Hay un saque de esquina. Por mucho que yo le diga al defensor que le ha tocado por última vez y tal, queda entre un diálogo entre el defensa y yo en el terreno de juego. No se entera nadie más. Entonces tenemos que, ¿no? Tienes que ir Claro, que ahí, hacer un hacer poco... aspavientos, hacer el tema gestual, que es un poco de circo, pero sí que es verdad que sirve. En primer lugar, para que los comentaristas digan, "Oh, otra vez el árbitro está avisando al defensa, sí, sí, pero es que gracias a eso el telespectador sabe que tú lo has avisado y en el terreno de juego los aficionados también saben que lo has avisado, ¿no? Y has hablado de que tienes que hacer este teatrillo y tal. ¿Qué piensas de ahora competiciones como la Kings League que han puesto un micro a los árbitros, una cámara interior? ¿Qué, ves que se Pues, debería de implementar pues o...? es fácil, es un cambio de generación, es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad tradicional, de caspa, a un cambio de generación y de innovación. O sea, actualmente el fútbol, tal y como lo conocemos, la única implementación que ha hecho en los últimos 5 años es el VAR, y encima es un VAR mal utilizado, con cariño, ¿eh? Mal utilizado en el sentido de marketing. Es que no han sabido utilizar ni la herramienta. ¿Por qué? En primer lugar, reitero, y no es por meter de esto a los que mandan, pero es verdad que los que están mandando no tienen ni idea de VAR porque no han arbitrado con VAR. Ya. Punto número uno, no se han sentado nunca en la sala BOR, o sea, no saben lo que es decidir desde dentro. Y el punto número tres, que a lo mejor no es tanto como el colectivo ni federación, a lo mejor es más parte liga, es que hay que saber sacarle visibilidad a la herramienta, y sacarle visibilidad implica el que la gente en un ejercicio de transparencia pueda entender y pueda escuchar el discurso o la comunicación que tiene el árbitro de campo con el VAR, porque estoy totalmente convencido, porque he arbitrado con VAR y he sido árbitro de VAR, de que explicando y que la gente oiga el discurso, la comunicación, va a entender muchísimas jugadas que a día de hoy hay polémica. Y esto que cuesta tanto es muy fácil de hacer, no es tan difícil. Lo que pasa que hay miedo. ¿Y cuál es el miedo? Ostras, y la comunicación cómo será y cómo lo aceptarán los espectadores y tal. Y eso pasa por no haber estado dentro. Eso es como, ¿no? Si, entiendo que llevas coche, ¿no? Sí. Pero si tú a alguien le dices, oye, lleva un coche y le explicas, mira, no, pon la primera y tal, y dirás, sí, 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 pero hay que sentarse en el coche, ¿no? No Ya, es tan sí, fácil. claro. Pues es un poquito lo mismo. Entonces, la Kings League que ha conseguido le está dando una vuelta importante al tema. Y hablas con cualquier adolescente, o yo tengo niños, y les preguntas, ¿te gusta más el fútbol o te gusta más la Kings League? Vale, la Kings League. Sí, sí. A mí me ha pillado entre medias porque yo era un fiel seguidor del fútbol y lo sigo siendo, pero también me gusta la Kings League. ¿Tú crees que el fútbol está en decadencia? Yo creo que el fútbol, lo que quería comentar antes es que precisamente no ha sabido aprovechar el momento, y así como otros deportes han cambiado y han intentado adaptarse un poquito a la demanda del espectador, al que sea un entretenimiento, un show. La gente lo que quiere ver son goles. La gente no quiere pagar una entrada de 50, 60, por decir, seguro La que más baja. la más baja, ¿no? Por decir algo. Imagínate con una familia de cuatro, ¿no? Pagar 300 euros para un fin de semana para ver un partido, 90 minutos, y que luego se haga un tostón de partido. Vamos, yo no me gasto ni un euro en ese sentido. Ya. Pero en cambio, dices, pues si te gastas menos o te gastas lo que
Puedes, pero puedes tener por contrapartida un evento en el cual te sientes, no diré partícipe, pero que hay acontecimientos alrededor de ese partido, que, bueno, Sí, sí. es otra historia, ¿no? Es otro punto de vista. Sí, porque en estos eventos, aparte del fútbol, que es una parte importante, hay otros factores externos que hacen que sea mejor, como el simple hecho de que están todos tus youtubers favoritos, que esto ya podría ser un motivo para llenar estadios. Correcto. Esa fue precisamente una de las respuestas de mi hijo. De, a ver, pero si están los mejores youtubers que se conocen, Claro. ¿no? Entonces, pues claro, pues ya partiendo de esto, ya tienes un poquito el gancho para que, bueno, y el ejemplo está en que el año pasado fue en el Camp Nou, este año parece en Málaga, ¿no? Y cuando Sí. ves la afluencia de público y cómo están las gradas, pues bueno, hay que ver cómo están las gradas en la Kings League y cómo están en partidos de primera y de segunda división. Pues sí, pues sí. Bueno, ya vamos para la última parte de nuestro podcast, que este ha sido muy interesante. Y te explico, siempre hacemos las dos mismas preguntas para todos los invitados. Los seguidores fieles ya saben cuáles son, pero Estrada no lo sabe y vamos a meterle un poco a ver qué dice. El primero es así más sentimental y que des un consejo para toda la gente que pueda estar viendo este vídeo. Porque antes igual nos hemos referido más a los futuros árbitros, a la gente que está en un deporte con mucha presión detrás, pero ahora ya un consejo de vida. Pues mira, no me quiero poner filosófico, pero yo creo que la gente tiene que ser honesta, ¿no? En el sentido de que las mentiras en la vida tienen las patitas muy cortas y acabar luciendo todo. Hay que afrontar la vida tal y como viene, aunque a veces hace daño, pero hay que afrontarla. Y ser honesto es un valor que desgraciadamente en nuestra sociedad en la que vivimos hace tiempo que se ha perdido, ¿no? Se tendría que promocionar y probablemente nos ayudaría a que las cosas fueran bastante mejor. Qué bueno. Uno de los mejores consejos que he visto en nuestro podcast. Gracias. Y la última pregunta es, si pudieras ser una persona durante un día, ¿quién serías? Sería complicadísimo, pero mira, me ha venido a la cabeza ahora mismo. A mí siempre me ha gustado los retos, ¿vale? Vale. Y los mejores retos son los que no te ves capaz de realizar, por una sencilla razón que comentábamos antes, por el miedo, ¿no? Pues, oye, ser astronauta y el hecho de... Sí, sí, que parece que de risa y tal, y parece... Pero al final hay que ponerse en el cuerpo de astronauta y ¿no? Irte de la Tierra a la Luna, donde quieras, ¿vale? Pero tener esa capacidad de, pues, por un día no estaría nada mal la experiencia. Pues mira, una respuesta muy curiosa que no me esperaba, pero es bastante divertida y ahora que lo pienso también me gustaría ¿Ves? probarlo. Pues bueno, muchas gracias por llegar al final de este podcast, que la verdad es que tal como están los tiempos es difícil que la gente llegue al final de las películas y de los vídeos sin terminarlos de verdad. Y nada, agradecer personalmente a Xavier Estrada Fernández por su participación y a todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti en exclusiva, Paul, porque al final bueno, he pasado un ratito súper divertido y espero que la gente llegue al final del podcast. Gracias, adiós. Hasta luego.